Bueno, vámonos. ¿Para qué viene la Vania? ¿Qué le pasa a Vania? ¿Todo bien? Me parece que no hay hoy. Sí, hay interés cultural. 13. No tenés problema. Ayer me dijiste que sí, tenías problema. Son dos nomás. Bueno, después tenemos consulta. Usted levanta la mano, pide apartamento reglamento. Hágase cargo. Si no lo votan todos, cuando le doy el apartamento. Eso que le aseguró el apartamento se vota por unanimidad, no por mayoría. Claro. No, no. Cuando terminemos de hacer la consulta, levanta la mano. Este apartamento reglamento para trabajar a continuación el proyecto de redacción número tal y siguientemente el número tal. Entonces pone en consideración la moción, falta, pone en consideración la moción, se aprueba y empezamos a tratar. Ahora viene Flor. Viene de a uno. Bueno, no te agrada. Es el despacho de la mayoría. No te hagas problema. Y el tema es que, mira, cuando él ponga el cuerpo en comisión, va a pedir su cuerpo por este despacho. Pero ya van a estar en tratamiento de ustedes. No quita que ustedes hagan lo que para hacer. Ah, bueno, ¿qué es el despacho de la minoría? El problema cómo está. Bueno, ese es el problema. No, cuando vos pones en conexidad los expedientes, todo lo que está acá ya está. Y van a salir despachados con este despacho o si tenés una minoría también y así. Por eso vos estás poniendo en conexidad. En vez de abrir primero, digan igual independencia, ven el despacho, presentamos a alguien que tiene que hacer. Muy buenos días. Tomemos asiento, por favor. Con la presencia de 28 señores concejales se da por iniciada la sesión ordinaria número 21, convocada para el día de la fecha. Invito al concejal Pablo Ovejero Izala Bandera y a los demás concejales y vecinos presentes a ponerse de pie. Fonseca tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Esto es para... Le he solicitado la palabra para comunicar, si se puede decir, que en el día de la fecha nos ha dejado Rubén Chino Torri, con aquello que nos gusta el fútbol, que nos gustaba el boxeo, seguramente lo recordamos muy profundamente. Y nos ha dejado físicamente, porque las enseñanzas de este grande es muy importante. Y pareciera, digo grande, que un maestro, porque pareciera que hubiera elegido
justamente hoy, 17 de agosto, para encontrarse con el prócer mayor de la República Argentina y toda la América, que es el general José de San Martín. Así que le solicito, señor presidente, un minuto de silencio en honor a Rubén Chino Torri. A continuación, se pone en consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria número 20. Si ningún concejal tuviese observaciones, se omite su lectura y se aprueba. Pasamos al tratamiento de los puntos 3 y 4 del orden del día, que serán leídos por Secretaría Legislativa. Notas de entrada 6.947, Comisiones de Desarrollo Urbano y Legislación General. 6.948, Desarrollo Urbano y Legislación General. 6.949, Salud Pública y Medio Ambiente, Legislación General. 6.950, Legislación General. Asuntos entrados del Consejo Deliberante. Proyecto número 6.219, C17, Cultura y Educación, Legislación General. 6.220, C17, Deporte y Turismo. 6.221, C17, Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, Legislación General. 6.222, C17, aprobado sobre tabla. 6.223, C17, Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, Legislación General. 6.224, C17, Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, Legislación General. 6.225, C17, Desarrollo Urbano, Legislación General. 6.226, C17, Cultura y Educación. 6.227, C17, Legislación General. 6.228, C17, Cultura y Educación, Legislación General. 6.229, C17, Hacienda y Desarrollo Económico, Legislación General. 6.230, C17, Legislación General. 6.231, C17, Salud Pública y Medio Ambiente, Legislación General. 6.232, C17, Cultura y Educación, Desarrollo Urbano, Legislación General. 6.233, C17, Cultura y Educación. 6.234, C17, Cultura y Educación. 6.235, C17, Cultura y Educación. Tiene la palabra concejal Balián. Muchas gracias, señor presidente. Solicito tomen estado parlamentario y se reserven en secretarías los expedientes internos 6249 C17, el expediente interno 6248 C17, el expediente interno 6237 E17, el expediente interno 6238 E17, el expediente interno 6240 E17 y el expediente interno 6126 C17. Toman estado parlamentario y se reservan en secretaría los expedientes solicitados. Tiene la palabra el concejal Méndez. Gracias, señor presidente. Buenos días. Solicito se reserve en secretaría el expediente interno 6.230 C17 y el expediente interno 6.234 C17, el 6.192 C17 y el 6.177 C17. Se reservan en secretaría los expedientes solicitados. Tiene la palabra el concejal Llarena. Gracias, señor presidente. A los fines de solicitar, se reserva en secretaría expediente interno 6214 C17, expediente interno 6080 C17 y expediente interno 5919 C17. Se reservan en secretaría los expedientes solicitados. Tiene la palabra el concejal Flores. Señor presidente, para solicitar se reserva en secretaría el expediente 6213 C17. Se reserva en secretaría el expediente solicitado. Si ningún otro concejal hará uso de la palabra, pasamos al tratamiento del punto número 6 del orden del día, que será leído por Secretaría Legislativa. Asuntos a tratar con tratamiento preferencial.
Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente, Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto número 6179, C17, iniciador concejales bloque ADN. Se encuentra en tratamiento expediente interno número 6179, C17. Pedido de informes al DEM referido a la adquisición de tomógrafo destinado al Sistema Público de Salud de la Municipalidad. Concejal Balián. Señor presidente, es para solicitar la vuelta a comisión del mencionado expediente. Se pone en consideración la moción del concejal Balián de vuelta a comisión. Lo que tenga por la afirmativa debe ser expresar. Aprobado. Concejal Balián. También solicitar la preferencia de 2 sesiones para el mencionado expediente. Se pone en consideración la moción del concejal Balián de preferencia de 2 sesiones. Lo que tenga por la afirmativa debe ser expresar. Aprobado. Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de ordenanza número 6122, E17, reingresado, iniciador Departamento Ejecutivo Municipal. ¿Algún concejal dará uso de la palabra? Si ningún otro concejal dará uso. Perdón. Concejal Flores. Gracias, señor presidente. Es para pedir el tratamiento por conexidad del expediente 6213 que se encuentra reservado. Se pone en consideración la moción de la concejal Flores. Lo que tenga por la afirmativa debe ser expresar. Aprobado. Concejal Méndez. Sí, señor presidente, también solicito que se puede tratar por conexidad el expediente interno 6230 C17. Se pone en consideración la moción del concejal Méndez. Lo que tenga por la afirmativa debe ser expresar. Aprobado. Concejal Balián. Solicito la constitución del cuerpo en comisión a efectos de emitir despacho al encontrarse los 3 expedientes en tratamiento. Se pone en consideración la moción del concejal Balián. Lo que tenga por la afirmativa debe ser expresar. Aprobado. Se encuentra en tratamiento los expedientes internos número 6122 de 17, reingresado en forma conjunta por conexidad con los expedientes internos 6213 C17 y 6230 C17. Tiene la palabra concejal Sesma. Sí, señor presidente. Voy a fundamentar en nombre de Juntos por Córdoba y de mi bloque el despacho los proyectos en tratamiento. Una vez más, tratamos en este recinto la ordenanza de consulta popular y es importante reafirmar, aunque parezca reiterativo, algunos conceptos, porque no es un tema menor. Y como lo dijimos en esa oportunidad, en junio, la consulta popular es desde 1995, año en que se dictó la Carta Orgánica Municipal, un instituto de democracia semidirecta que lamentablemente no ha sido lo suficientemente utilizado en las distintas gestiones municipales. Decir que nuestra Carta Orgánica se caracterizó por ser la primera carta orgánica, no se puede. Por favor. Que nuestra carta orgánica se caracterizó por ser la primera carta orgánica de una gran ciudad en el país que integró y consagró todos los institutos de democracia semidirecta. Si hay una cosa que define o que hace a la esencia de nuestra Carta Orgánica es justamente eso, como en su momento lo sostuvo el presidente de la Convención, el doctor María Hernández. Voy a citar un párrafo que me parece muy importante, cuando dijo:
La participación de los vecinos constituyó la filosofía central de la sanción de la Carta Orgánica Municipal que nos rige. Como indica el artículo 9 de la Carta Orgánica Municipal, los vecinos son sentido y razón de ser del municipio. Por tal motivo, el presidente de la Convención, si no deja de hablar mi compañero querido, no puedo hablar. Bueno, no importa. Por tal motivo, el presidente de la Convención, doctor Antonio María Hernández, en su discurso inaugural afirmó: esta debe ser una gran oportunidad para profundizar la democracia local, que es base del federalismo y de la democracia de los argentinos, tratando de llevar al espíritu de cada ciudadano aquella invocación formidable que hizo Pericles en la Grecia clásica: el hombre que no presta atención a los problemas de su ciudad no es un pacífico habitante, sino un mal ciudadano. La consulta popular, entonces, junto con otras instituciones, como decía, hacen a la esencia de nuestra Carta Orgánica Municipal. Según la ordenanza que reglamenta la consulta popular, esta consulta puede ser convocada por este cuerpo, por el Consejo Deliberante, a través de una ordenanza, en este caso por un proyecto enviado por el Ejecutivo, pero también podría ser convocada, de acuerdo al artículo 3, de la ordenanza, por el Ejecutivo. Creo que es importante resaltar que el intendente ha decidido que este debate se dé en este cuerpo a través de la sanción de una ordenanza, o sea, de convocar la consulta popular a través de una ordenanza. Nosotros votamos la ordenanza 12.671 el 23 de junio de 2017, donde por supuesto reafirmamos todo lo dicho en ese momento, y esa consulta popular tenía 4 preguntas. Esa consulta popular, aprobada por mayoría en este cuerpo, motivó el fallo del doctor Busto Fierro del 13 de julio del 2017 en los autos caratulados Tribunales Administrativos Municipales de Falta, solicita elecciones primarias, solicita elección conjunta por consulta popular, expediente número 6093 del 2017. De la lectura integral del fallo se desprende 2 cuestiones que son fundamentales a tener en cuenta por lo que hoy vamos a pedir la aprobación de este nuevo proyecto que se da a través del reingreso del expediente anterior. En este fallo, el juez Busto Fierro en ningún momento cuestiona ni la pedido de la simultaneidad de la consulta junto con las elecciones nacionales, ni tampoco, como expresamente lo dice, entra a analizar la oportunidad, el mérito, la característica de la consulta. Concretamente, el fallo del doctor Busto Fierro rechaza nuestro pedido, el que hizo el Tribunal Administrativo Municipal de Falta, en función de la ley 15.262, que es la ley de simultaneidad de elecciones provinciales y municipales con elecciones nacionales. Esa ley 15.262, en su artículo 2 expresamente expresa que debe plantearse la simultaneidad de una elección provincial o municipal con una nacional, es decir, debe hacerse el pedido a la autoridad nacional con 60 días de antelación. De más está decir que en nuestro caso no cumplimos con ese plazo, ya que, como ustedes saben, nosotros votamos, incluso la ordenanza se aprobó el 23 de junio del 2017, es decir, ya estábamos fuera de término. Concretamente, lo que está diciendo el doctor Busto Fierro en este fallo, que rechaza nuestro pedido por no cumplir con los términos que establece esta ley. Y esto no es un capricho, tiene absolutamente lógica, porque también lo dice el juez en su fallo, cuando dice que cuando nosotros presentamos el pedido de la simultaneidad, ya estaba en marcha el proceso eleccionario nacional de las PASO, estaban designados los presidentes de mesa, se había hecho la capacitación, y el juez remarca en este fallo, que a los fines de abreviar no lo voy a leer, pero remarca la necesidad
de capacitar a los presidentes de mesa y a los que están a cargo del comicio de la existencia de esta elección de consulta popular y a los fines difundir correctamente para que se haga un ejercicio correcto de este Instituto de Democracia Semidirecta. Dicho esto, el Poder Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo Municipal, reingresa el expediente teniendo en cuenta lo dicho por el doctor Busto Fierro y además también, en vez de 4 preguntas, reingresa el expediente con 2 preguntas en vez de 4, o sea, con 2 temas que van a ser motivo de la consulta. También, de alguna manera, en el fallo del doctor Busto Fierro se advierte el planteo de la necesidad de simplificar el acto de la consulta a los fines de achicar la cantidad de temas que se preguntan. En este sentido, quiero en este punto hacer referencia a las otros 2, para después hacer referencia a por qué nosotros elegimos estas 2 preguntas y hacer referencia brevemente a los 2 otros proyectos en tratamiento y a las preguntas que estos proyectos tienen. Nuestra ordenanza de consulta popular en realidad es una ordenanza que contempla varios institutos de democracia semidirecta y en realidad es bastante incompleta porque a diferencia de los niveles nacionales y provinciales, donde claramente están estipulados cuáles son las materias que deben estar excluidas de los institutos de democracia semidirecta, que coinciden en ser temas que tengan incidencia presupuestaria, la reforma constitucional en el caso de nuestra provincia, temas que hacen a relaciones exteriores, las orgánicas, bueno, hay temas específicamente que tienen hay muchísimos autores y la doctrina, Vidar Campo y demás, que justifican el por qué estos temas no pueden ser motivo de los institutos de democracia semidirecta. Decía que nuestra ordenanza es imperfecta en ese sentido porque habla de que pueden ser tema de consulta popular las cuestiones de incumbencia municipal, pero es un tema bastante genérico. De todos modos, quiero hacer referencia a las preguntas que han aportado los otros proyectos y por qué creo que son incorrectas o inconvenientes. Respecto a las preguntas del bloque Pensando Córdoba, creo que se llama, Pensando Córdoba, las preguntas, una que tiene que ver con un tema evidentemente de subsidios nacionales, de la diferencia que existe entre los subsidios nacionales que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que recibimos nosotros, algo que por primera vez en la historia este Gobierno Nacional no solo ha dicho, sino que lo está tratando de revertir en los hechos. Creo que las elecciones han demostrado por qué este discurso de que el presidente no tiene una actitud de corrección del federalismo y de lo que corresponde a Córdoba. Creo que la gente ha visto claramente que a lo sumo es un grave error de quienes piensan eso. Así que, por un lado, es un tema que se está corrigiendo, pero por otro lado, de decir que no puede someterse a consulta popular a un tema que no es decisión del gobierno municipal. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esta cuestión de decir que hay una injusticia tremenda entre el interior y lo que reciben de subsidio, pero esto es un tema, no es una palanca de decisión del intendente, por lo tanto es absolutamente absurdo someterlo a consulta popular, porque no puede ser, si la gente dijera que sí, el intendente que no puede resolver este tema se debe resolver en el marco del gobierno nacional. La otra pregunta también es un tema grave, porque está sometiendo a la pregunta de la ciudadanía el precio del boleto y en realidad no se puede hablar. Silencio, por favor. Yo ya sé que les entra por un oído y les sale por los otros, pero mi obligación es decir lo que pienso. Bueno, decir que la otra pregunta que se refiere al precio de... Bueno, eso ya es insólito, porque, a ver, el precio
del boleto, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no con los mecanismos, está atado a un contrato, a una forma polinómica. Por lo tanto, no es un problema de voluntarismo, porque estaríamos absolutamente engañando a la gente de decir que el boleto podría valer 6 pesos como en Buenos Aires. Realmente no tiene sentido. Si han pensado en Córdoba, en realidad no han pensado en Córdoba, han pensado no sé en qué, han estado un poco perdidos, porque si piensan en Córdoba no pueden pretender, digamos, dar por tierra un contrato que existe, una polinómica, porque esto ya sucedió con los socios, con algún socio de los que hoy presentan este proyecto que se apartó del precio del boleto, de lo que decidía el Consejo Deliberante en su momento, y eso significó un juicio carísimo que tuvo que resolver esta gestión, como lo de Texas, también relacionado con los que hoy presentan este proyecto. O sea, han dejado minado de juicio. Entonces, esto es muy grave y es de una irresponsabilidad total pensar, yo creo que hay un error, no creo que haya mala fe, creo que hay un error, han sido bastante superficiales en el análisis, pero yo no puedo someter a consulta popular el precio del transporte cuando el precio del transporte está ligado a una fórmula, a un contrato, más allá de todas las valoraciones negativas que legítimamente pueda tener ese bloque sobre la política de transporte de este intendente o de lo que sea, porque eso es absolutamente. Así que estas dos preguntas no tienen ningún sentido ni pueden ser motivo. Respecto a las otras dos, presentadas por el otro bloque, quiero decir que respecto a las contrataciones directas, absolutamente estoy de acuerdo con que las contrataciones directas, las licitaciones y todo lo que signifique un gasto para el municipio debe estar subido a la página web, es muy correcto, pero no hace falta que hagan esta pregunta porque justamente la pregunta que nosotros hacemos, que es ampliar la información pública, tiene ese sentido. Y puedo comprometerme en este recinto, en lo que a mí respecta, y creo que también a los otros concejales, que más allá de la consulta vamos a insistir para que todas estas cuestiones se publiquen. Así que estamos totalmente de acuerdo y creo que no es necesario lo de la consulta popular. Respecto a está incluido esto dentro de nuestra pregunta de ampliar la información. Y respecto a la otra pregunta, lo de estatal o privado del sistema de transporte, que sí, es real que puede ser una pregunta motivo de una consulta popular, incluso creo que hay experiencias, muchas, por ejemplo, en Uruguay, respecto a la privatización o estatización, suelen ser motivo y muy importante porque a través de eso se da un debate realmente interesante en la sociedad respecto a la prestación de servicios. Lo que sucede, vuelvo con el tema parecido a lo del boleto. Primero, este intendente hizo campaña en su primer mandato y también ahora diciendo que iba a pasar a manos privadas el transporte y explicó las razones. Uno puede estar de acuerdo o no, pero él cumplió con lo que dijo en la campaña electoral. O sea, desapareció, digamos, que se legalizaron todos los contratos. Entendamos que cuando Mestre asumió había incluso una informalidad, había empresas que no tenían contrato y demás. Vuelvo a decir, cada uno puede tener su opinión. Personalmente creo que hay datos objetivos que demuestran que si bien falta mucho y las empresas tienen mucho que cumplir, el municipio mucho que exigir, se mejoró el sistema. Y que el sistema, vuelvo a decir, actual, está bajo, digamos, la ordenanza que rige de marco regulatorio y bajo los contratos que por primera vez, después de muchos años, se hicieron efectivos con las empresas. En el marco de esos contratos, las empresas hicieron inversiones. Yo sé que para muchos no es suficiente, pero hicieron inversiones y hay contratos vigentes, por lo cual sería una irresponsabilidad absoluta someter a consulta popular una cosa que la gente diga, sí, quiero que se privatice el sistema, cuando el municipio sería consciente de que esto, si hiciera a esto, le significaría un daño terrible a las arcas municipales, por lo que tendría que indemnizar y decir, más allá de lo que opinemos sobre el tema del transporte, si tiene que estar en manos privadas o no y otras cuestiones que son todas legítimas, vuelvo a decir, si bien es una pregunta que podría ser perfectamente motivo, no en este marco ni en esta oportunidad, porque le estamos mintiendo a la gente. Es imposible que el municipio hoy cumpla con una decisión de la ciudadanía porque estaría volviendo atrás una serie de pasos, lo que significaría mucho daño para el patrimonio. En síntesis,
varias de estas preguntas tienen una incidencia especial en el presupuesto municipal, en los contratos del municipio, en los daños. Entonces creo que hay que ser muy prudente respecto a esto. Respecto a las preguntas que el Ejecutivo decidió jerarquizar, creo que hay una cuestión muy simple, pero bueno, como simple lo voy a analizar porque hay quienes pretenden ver cosas bajo el agua, cosas oscuras, y creo que es muy real. Miren, hay una realidad que nadie puede negar, que es la siguiente. Hay una situación de tensión permanente entre, no diría los empleados en general, entre quienes representan hace años a los empleados municipales, el SUEM, sus dirigentes, con los distintos gobiernos municipales desde hace varios años, diría más de una década. Es una tensión que si uno la explica a la sociedad o lo trata de explicar incluso en otras jurisdicciones, porque me ha tocado hacerlo, es difícil de explicar, porque cuando uno dice los sueldos que existen en la Municipalidad de Córdoba, cuando uno dice incluso las mejoras que se han logrado en los últimos 5 años, cuando hemos implementado concursos públicos para que la gente pase los 2.000 personas de contratado a planta permanente, que muchos acá lo quieren hacer entrar como ingresos nuevos, cuando se ha tratado de mejorar los mecanismos, cuando se ha votado, digamos, las ordenanzas para que se vuelvan a poder concursar los mandos medios, porque la municipalidad había quedado prácticamente sin ningún mando medio. En salud, por ejemplo, no había mandos medios en todo nivel. Cuando de a poco, digamos, se está mejorando, y esto lo quiero rescatar, y en particular rescatar la tarea de Guillermo Leal, un amigo, compañero que está a cargo del Infosep, que creó este cuerpo, cuando se ha hecho durante estos 5 años tareas de capacitación y de formación del primer nivel, con la tecnológica, con la nacional, con la siglo XXI, cuando se ha hecho cosas que no se hacían desde la época de Martí, cuesta hacer entender por qué este municipio tiene un nivel de conflictividad permanente entre los dirigentes gremiales, los empleados, las autoridades. Pero si quedara entre el conflicto entre las autoridades, esto no es así, porque ese conflicto permanente es el que daña a los vecinos y daña a los servicios públicos. Entonces, la decisión del Ejecutivo, que me parece que es correcta y demás, no es preguntar cosas que de alguna manera todos van a decir es obvia. Sí, son obvias, pero necesitamos, y la ciudadanía también de alguna manera quiere expresar su opinión en un tema o en 2 temas donde claramente los dirigentes gremiales, por error, por equivocación o porque se hacían opuestos, tanto a la publicación de datos como el tema de las asambleas. Miren, el tema de las asambleas es un tema recurrente. Yaya Comino trató de reglamentar esto a través de, no me acuerdo si fue un decreto, una ordenanza, no la cumplieron. El actual gobierno hizo un acuerdo con el gremio para decir, bueno, no fuera del horario de trabajo, pero en la primera hora, en la última. No solo que se hacen las asambleas en los horarios de trabajo, sino que esto me consta, porque no es una novedad, que se intimida a la gente que no quiere hacer paro, se toma el coso, se hacen destrozos, bueno, toda una serie de cosas que son absolutamente negativas. Entonces lo que estamos buscando con esto es lisa y llanamente que sí, sabemos cómo se va a expresar, pero necesitamos que la gente se exprese a través de este mecanismo para poderle hacerle entender a los dirigentes gremiales y a los empleados municipales que hay que terminar con esta guerra de guerrillas y con este nivel de conflictividad permanente sin ningún sentido, para bien de ellos y para bien nuestro, y para generar una nueva relación entre los empleados municipales y los funcionarios, y entre los funcionarios y los empleados de la ciudadanía. Tenemos que resolver este problema tan, de alguna manera, tremendo que viene desde hace años, de esta malísima imagen que se tiene de los empleados. Y este es un mecanismo que el intendente ha elegido, sí, para buscar un apoyo, para expresar que la voz de la gente, de los que no están agremiados. El intendente está buscando, el gremio tiene la forma de expresarse, se expresa a través de asamblea, la gente no. Bueno, sí sabemos lo que van a decir, bueno, pero queremos que la gente se exprese, para que esté la expresión del gremio y la expresión de la gente a través de este mecanismo. Eso es así de simple. Y nos hubiera gustado que toda la oposición, por eso el intendente manda esto al Consejo, apoye esto, porque en realidad sé que hay muchos o varios
de los que están del otro lado del mostrador que tienen aspiraciones de ser intendente. Bueno, la verdad que si analizaran esto sin prejuicios, con un poquito de inteligencia emocional, se darían cuenta que resolver estos temas para quien va a asumir en el futuro la intendencia es todo ganancia, porque el intendente está pagando los costos de poner en orden una casa muy desordenada que viene de la época de hace muchos años y que no se ha podido resolver. Así que por estas razones, creo que la oposición debería acompañar este COVID. Y creo finalmente decir que estas nuevas instituciones o instituciones consagradas a nivel de la nación, a nivel de la provincia, deben usarse correctamente y no deben usarse a través de un ejercicio desviado. ¿Para qué? Para no desilusionar a la gente y para que la gente se apropie de estos mecanismos. Por todas estas razones, señor presidente, voy a pedir la aprobación de nuestro despacho, que es el que vamos a discutir aquí en comisión. Muchísimas gracias. Muy bien. Concejal de la Sota. Gracias, presidente. Bueno, después de la exposición de la concejal Sesma, que nos llevó de Pericles para arriba y para abajo, lo mío va a ser más fácil, más corto. Intentaré que sea más concreto, lo más concreto que pueda, para explicar cuál es nuestra postura respecto a este tema de la famosa consulta popular. Hace mes y medio tuvimos el primer proyecto de consulta popular, fundamentamos por qué no lo íbamos a acompañar y hoy nuestro fundamento no cambia demasiado. Simplemente porque se ha acotado a 2 preguntas con obvias respuestas claramente y que nos ponen y nos sitúan en medio de rehenes de un conflicto que claramente tiene que ver con el intendente y con el gremio municipal, donde nosotros, hablo de la ciudadanía, no tienen por qué intervenir. Quien tiene que hacerse cargo de resolver y de tomar las medidas para resolver este conflicto es el intendente, que para eso se lo ha elegido. Hablan de que hay que escuchar, el fundamento de este proyecto es que hay que escuchar. Y yo le pido al intendente y a la oposición y a todo el oficialismo que escuchen todo, que escuchen lo bueno, que escuchen lo malo, lo que quieren escuchar y lo que no quieren escuchar. Hace 6 años que es intendente, el intendente Mestre. Y yo supongo que si no he escuchado en 6 años reclamos de los ciudadanos es porque algún problema de sordera hay, simbólica, claro. También lo invito al intendente que demos una vuelta y a los concejales del oficialismo que demos una vuelta por la periferia de la ciudad, por la periferia de la ciudad. Y vamos a ver si hace falta una consulta popular para saber cuáles son los reclamos de la gente. Pero si hay que escuchar además, en este caso hay que escuchar también lo que ha dicho la justicia en este último fallo del doctor Bustofierro. Y ha dicho que no solamente no autoriza por una cuestión de tiempos, hay que leer todo lo que dice el fallo. El fallo habla de que no se autoriza esta consulta popular realizarla con las últimas pasos. No solo por una cuestión de tiempo, porque genera confusión en el electorado, por la diferencia de la naturaleza de los 2 comicios, por las herramientas que son distintas. Y básicamente habla y fundamenta con algo que me parece que a esta altura nosotros tendríamos que tener mucho más en cuenta, todas las fuerzas políticas. Dice que las demás fuerzas políticas participantes de esta última paso, todas habían manifestado estar en contra de esta consulta popular. Y a mí me parece que si mostramos madurez democrática, ese tendría que ser el primer fundamento de por qué no llevarla a cabo. Y acá hago un paréntesis y voy a hablar a título personal, si me permiten mis compañeros de bloque. Creo que hablando de madurez democrática, estoy convencida que ninguna fuerza política debería utilizar la herramienta de consulta popular para buscar algún reto político y menos aún en un contexto electoral. Porque estamos desvirtuando la herramienta y estamos faltando el respeto a la gente. Dicho todo esto, creo que nuestra postura es muy clara. Necesitamos que el intendente haga lo que tiene que hacer,
que responda porque la gente le ha pedido que responda, el conflicto lo tiene que resolver él, que muestre cintura política, que muestre capacidad política y resuelve lo que tiene que hacer. Que escuche a las demás fuerzas políticas, que escuche a la justicia, que ha hablado en varios de los temas que plantean el intendente y los concejales oficialistas, y que básicamente escuche a los vecinos que vienen reclamando hace años que quieren que los trate de la manera que les corresponde. Por eso, presidente, no vamos a acompañar este proyecto. Concejal Flores. Gracias, señor presidente. La verdad es que solo puedo coincidir con la concejal Sesma, quien defendió muy bien el proyecto del oficialismo, en que la consulta popular como herramienta de participación realmente es una herramienta muy válida si la finalidad realmente justifica, que no es el caso de la presente, pero como herramienta de participación, por primera vez, si es que así lo decide la justicia, se va a poner en marcha y realmente creo en la participación de los vecinos. Ahora bien, en relación a la propuesta del Ejecutivo y a la propuesta de este bloque junto a otros concejales, tiene que ver con algunas preguntas que, si bien la concejal recién hacía una ardida defensa de las preguntas del oficialismo, tuvo algunos calificativos realmente respecto de las otras preguntas de insólitos, de mentirle a la gente, de irresponsabilidad, que no va a ser ese el eje de la respuesta, pero sí, quizás esos calificativos también encajan directamente en las dos preguntas seleccionadas por el Ejecutivo, porque si bien todos coincidimos que tienen respuestas obvias, preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo con que las asambleas se realicen fuera del horario y lugar de trabajo, tiene una respuesta obvia que sí. Lo que quizás se ha omitido es mencionar o consultar, en este caso, la concejal Sesma, sobre la Constitución. El derecho de huelga es un derecho amparado por la Constitución Nacional. Entonces, tildar preguntas de insólitas, de irresponsables, también le caben claramente cuando lo que se está tratando es de intentar opinar sobre lo que no es materia ni siquiera de una ordenanza, ni siquiera de un decreto. Así mañana la ciudadanía entera dijera, estamos de acuerdo, su OEM váyase a otro lugar y en otro horario, no lo van a poder aplicar, porque esto está regulado por la Constitución Nacional y por las leyes nacionales. Entonces, ahí sí me parece que esta es claramente una pregunta mentirosa respecto a la respuesta, porque nada va a poder hacer el Ejecutivo Municipal, nada más que reafirmar su pelea, si se quiere, circunstancial o electoral con el gremio. Respecto a la segunda pregunta es si están de acuerdo en ampliar o no la información. Y acá vuelvo con estos tres adjetivos, que puedo sumar otros más, pero no es mi intención llevarlo por ese lado, sino realmente preguntarnos qué pasa con la ordenanza vigente, porque existe una ordenanza que crea el portal, tanta laraca se ha hecho desde la Secretaría de Comunicación y tantos premios la ciudad ha recibido hace poco por ser el municipio más transparente. Obviamente la respuesta es sí, pero la pregunta acá es si no le estamos faltando el respeto al vecino también con una pregunta de este tipo. ¿Por qué? Porque si ya hay una ordenanza que está vigente, el intendente no tiene nada que consultar, tiene que aplicarla y hacerla cumplir. Entonces, me parece que antes de entrar a analizar con adjetivos calificativos, deberíamos quizás analizar desde otro punto de vista las preguntas que la oposición sugiere. Y en el caso del transporte, yo sí quiero aclarar por qué lo hemos preguntado. Porque más allá de que puede ser un tema presupuestario, de decisiones nacionales, y como bien dijo la concejal, el Gobierno Nacional está tratando de revertir, a la fecha no se ha revertido. Y a la fecha lo cierto es que Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires reciben más del 83% de los subsidios que a nivel nacional se distribuyen en materia de transporte. Entonces, la pregunta es clara y objetiva. ¿Están de acuerdo con que esto siga siendo así? Porque acá sí no quiero entrar a discutir lo que la concejal mencionaba del pliego, del contrato, porque estaríamos entrando en un terreno que claramente se está incumpliendo, porque los 12,50 tienen la obligatoriedad de las empresas de cumplir con ese contrato que tanto hacía mención la concejal, pero no vamos a entrar en un terreno que realmente se incumple, salvo que me digan que están todas las paradas inteligentes, que existen todas las rampas en las unidades, cosa que hemos visto a las claras que esto no sucede. Pero
no quisiera entrar en ese detalle. Entonces, me parece que, yendo a las preguntas, no podemos adjetivar tan livianamente las preguntas que desde otro lado se han sugerido porque tienen todo un estudio previo y lamento que la concejal las tilde de irresponsables, insólitas, etcétera, etcétera. Yendo a la fecha, ya la concejal de la Sota también lo ha mencionado y varias veces lo hemos mencionado acá, la fecha no es un tema menor y también es mentiroso que se reduzcan costos, porque el mismo fallo lo dice, pero yendo a la fecha, no solo las agrupaciones lo han dicho, sino que el propio fallo, no vamos a citar el del 2009 porque resultaría redundante, ya lo hicimos en la sesión que se trató la primera consulta, sino que simplemente leer la conclusión de este fallo último, en donde dice que el argumento de mayor, sin duda, que el argumento de mayor entidad y preocupación y que se repite en las distintas presentaciones es que la consulta popular no solo genera confusión, sino que dificulta y tiende a lesionar la manifestación de la voluntad del elector. Es decir, no son algunos improvisados que opinan que se va a confundir, mezclar una elección que es obligatoria con una que no lo es, una boleta papel para elegir y decidir sobre una elección y sobre el destino de los diputados de Córdoba en la Nación con un sí y un no. Entonces, este es el espíritu y hay que darle cierta importancia y no tanta adjetivación porque realmente la ciudadanía se confunde a la hora de votar y lo hemos visto en las últimas elecciones. Algunos ciudadanos tampoco saben que hay elecciones ni de qué se trata. Entonces, agregarle una obligación más, que es pensar en el cuarto oscuro, un sí o un no, nos parece que realmente es bastante irresponsable. Y respecto a los gastos, y ya con esto para terminar, queda claro que no va a reducir absolutamente ningún gasto que se junte las fechas con la elección general, porque el propio fallo lo reconoce y espero que en esto no haya mucha discusión, porque si lo sostienen, quienes tienen luego que generar todo el operativo, me parece que sería discutir sin ningún fundamento. Y dice, se puede colegir entonces que necesariamente debe haber una documentación diferenciada, tal vez sobres, planillas. También que el escrutinio provisorio será contratado por la municipalidad y que el juzgado electoral municipal estará a cargo del escrutinio definitivo. Entonces, si el municipio tiene que coordinar una elección, imprimir una boleta, poner los sobres y contratar el escrutinio provisorio y definitivo, ¿a dónde está el ahorro que van a poder realizar y cuál es la excusa de que el 22 de octubre esto realmente es beneficioso para la ciudad? Entonces, en relación a las preguntas, en relación a la fecha y en relación a los gastos, seguimos insistiendo, señor presidente, que no puede hacerse en la misma fecha de la elección general. Esto no va a disminuir ningún costo, no solo va a confundir, sino que también nos encantaría poder agregar algunas preguntas que no tienen respuestas tan obvias. Gracias, señor presidente. Méndez. Gracias, señor presidente. Hace, no sé, unos meses estuvimos acá en el mismo recinto y bueno, la verdad que tengo el mismo texto acá, lo vamos a evitar, lo que decía el apoderado de la Unión Cívica Radical respecto a la similitud de la consulta popular que pretende hacer Daniel Giacomino. Pero básicamente me remito a lo que dijo el juez respecto a ese de 2009. El juez dijo, por último, viene el caso señalar que la Junta Electoral Nacional, constituida con motivo de los comicios generales de 2009, en circunstancias similares a la presente, es decir, lo mismo que Giacomino hace semestre, tampoco hizo lugar al pedido de realización de una consulta popular juntamente con las elecciones generales a diputados en el año 2009. Lo mismo que hizo hacer Giacomino, lo quiere hacer Mestre. Ya lo dijimos, creo que es una pérdida de tiempo, sinceramente, pero bueno, lo marca la justicia. Si hay un jurista, qué es eso, mejor que alguien de la justicia federal, está bueno que se presente como juez y entonces empiece a aplicar el fallo quien se crea capaz de hacerlo. Pero fíjese, estuve repasando acá el fallo, muy importante, porque si no, le damos la espalda a la justicia. Digo, si no respetamos al otro poder del Estado, me parece que estamos... Y por eso digo que me parece una pérdida de tiempo. Tenemos que apegarnos a la ley. No es que si una pregunta está buena, está mala, me gustó o no me gustó. Yo creo que ahí está buena esta pregunta, no sé si a alguien no le gusta, pero ¿está de acuerdo con llevar a cabo una separación de residuos en origen secos y húmedos y su posterior recolección diferenciada con tratamiento de residuos sólidos urbanos? Es una política de Estado, no me parece que está tan mala. Lo que pasa es que eso viene acompañado,
Bueno, acá enojó mucho a una concejal que se difundieran las contrataciones directas. Bueno, no sería una pregunta, por ahí no quiere que se difunda nada, está bien, seamos transparentes con algunas cosas, no hay problema. Pero, digo, es importante señalar que esto se debe realizar 60 días hábiles posteriores a la sanción de la presente en nuestro proyecto. Puede ser 60, puede ser 30, puede ser una semana, 10, pero no el mismo día de la elección, no por una cuestión caprichosa, es porque la ley lo está diciendo. Fíjese lo que dice la ley según el juez que falla en este caso. La ley 15.262 dice que en el artículo 2, para la procedencia de dicha simultaneidad, o sea, esta elección que viene de diputados nacionales con esta consulta que pretende hacer Mestre, que el pedido se hiciera en un plazo de por lo menos 60 días antes de la elección. O sea, está diciendo que el pedido no ingresó 60 días antes de la elección. Con lo cual es imprescindible, ya que está previsto para la organización, la planificación de los comicios, en este plazo se encuentra ampliamente vencido. O sea, lo vamos a hacer de nuevo, vamos a recalar en el mismo error. Yo por ahí creo que no estamos teniendo en cuenta al Poder Judicial, sinceramente. Desde el otro lado es importante remarcar que ya se encuentran en proceso, en confección, la entrega de asignaciones de autoridades de mesa, no fueron capacitadas, y el juez da todo el fundamento. Me parece que, ¿para qué lo voy a leer yo si me imagino que todos lo han leído? Y si todos lo han leído, estamos hablando en abstracto. Son terribles los conceptos que pone el juez, de por qué no se pueden hacer. Son taxativos. Y al final llega a no hacer lugar al pedido efectuado, porque claramente lo está describiendo como si fuéramos, como si no estuviéramos en la realidad, como si no hubiésemos leído los fallos ya emitidos por la justicia, como si no hubiésemos leído la ley. Entonces digo, está de más que hablemos esto si sabemos que la justicia lo va a rechazar nuevamente. Salvo que tengamos mucho tiempo para hablar, bueno, nos quedemos, saquemos el ludo, jugamos el truco, no hay problema. Pero hagamos otra cosa, algo que sea más, digamos, me parece que le sirva más a la ciudadanía. Porque estamos hablando de algo que la justicia va a decir que no. Y estamos perdiendo el tiempo en cosas que el Poder Judicial ya ha dicho que no. Respetemos al Poder Judicial. Pueden parecer estúpidas las preguntas de la oposición, puede parecer estúpido, pero me parece que ya si decimos que el juez es un estúpido por decir las cosas que dice, y bueno, entonces vamos para adelante. Yo creo que, por eso hemos presentado un proyecto alternativo que tiene en cuenta 3 preguntas que pueden estar o no estar, pero me parece que lo fundamental, porque también coincidimos con el espíritu de la consulta, coincidimos claramente que no se haga el mismo día de la elección. Pues nos parece que sí, que está bien que la ciudadanía se exprese para que el gremio no tenga el poder que tiene, para que las cosas salgan mejor para todos. Claramente nos parece que sí, que corresponde la consulta popular, las preguntas de la consulta popular. Lo que no corresponde es lo mismo que dice la justicia, pero no porque nosotros creemos, que no debe hacerse, es porque la ley dice que no. Si la ley dice que no, ¿para qué estamos debatiendo en algo que ya se dijo que no? Desde el Poder Judicial, en este caso la Justicia Federal. Muchísimas gracias. Pascual. Gracias, señor presidente. Yo decía que primero teníamos que ratificar todo lo dicho anteriormente cuando rechazamos el proyecto de consulta popular que se había presentado y luego del fallo reingresa un proyecto más acotado, pero creo que con el mismo espíritu que se había presentado el anterior. Y la miembro informante del proyecto me lo ha aclarado en la presentación que hizo y ya no tengo dudas a qué apunta este proyecto, porque ella misma lo planteó. Estamos de acuerdo que el Ejecutivo se equivoca al plantear el primer proyecto porque la justicia lo rechaza, cometieron errores al presentarlo, cometieron errores al darle el tratamiento aquí en el Consejo Deliberante porque salió realmente a las apuradas, sin posibilidad de debate. Y esto que lo dijimos ya oportunamente,
es un instrumento de la democracia que la Constitución Nacional lo incorpora como mecanismo de participación semidirecta para saber la opinión de los vecinos. Una herramienta muy importante que nos está dando el derecho para conocer la opinión de la gente. Y también hemos dicho que esta herramienta justamente sirve para definir políticas de Estado a partir del conocimiento que nosotros tenemos de la realidad por estar en contacto con la gente y por escuchar la voz de los vecinos. En este caso se está haciendo a la inversa. Yo defino la política, yo defino qué hacer y se la quiero imponer al vecino. Y esto es lo que está planteando esta consulta popular. Porque incluso con la nota de elevación que se hace del proyecto, se deja establecido claramente que cuando asume este gobierno, se encuentra vigente el decreto 2338 y el 3010 del año 2000, que hace referencia a la primera pregunta de este proyecto. ¿Está de acuerdo con que la asamblea de los empleados municipales se deban realizar fuera del horario y lugar de trabajo? Al margen de la obviedad, y de la respuesta que puede ser absolutamente clara, obvia, están buscando realmente el apoyo político. Entonces me facilitan a mí claramente, la presentación de este proyecto facilita claramente el objetivo que tiene, y es el apoyo político. Con lo cual, quizás ya cuestionar las preguntas pasa a ser secundario. Cuestionar si estamos de acuerdo, si los vecinos están de acuerdo en que no se hagan las asambleas. Si hay 3 ordenanzas que tienen que ver con esto. 2 ordenanzas de la época de Mestre de Ramón Padre y una ordenanza de esta gestión. Las primeras prohibían las asambleas, metiéndose ya en un derecho constitucional, que es el derecho de huelga y su reglamentación. Y la segunda y la tercera ordenanza vigente, que la verdad que me cuesta entender si por falta de capacidad, por inhabilidad o por debilitamiento no la pueden aplicar. Pero la tercera ordenanza ya establecía que las asambleas tienen que hacerse en la primera o en la última hora de trabajo, previa autorización que tenían que pedir y una serie de cosas. Pero indudablemente está vigente la ordenanza y no se ha podido cumplir. Entonces, ¿qué sentido tiene? Porque los instrumentos lo tienen en la mano para hacer cumplir una ordenanza y no la cumplen. Quizás la pregunta debería ser otra. ¿Será hora que el intendente se ponga los pantalones largos y haga cumplir las ordenanzas? Quizás sea la pregunta. Y con relación a la segunda pregunta, que tiene que ver con esta posición política que nos ha aclarado la concejal Sesma, tiene que ver con esta publicación de la información en la página web. Y acá hay 2 posiciones que ha tomado en general la materia de la información pública. Y se han dividido en 2 sectores. Uno que es la Red Federal de Acceso a la Información Pública, que el municipio de Córdoba forma parte de él, ha sido creador de la Red de Información Pública a partir del año 2014. Y está el programa de mejora de la gestión municipal, que es un programa nacional, que es la Red de Gobierno Abierto para Gobiernos Locales, patrocinado por el Gobierno Nacional también. Y acá hay una diferencia importante. En este programa nacional se establece que a los fines de la información pública es conveniente la anonimación
de la información que se presenta con relación a los empleados municipales. Se puede publicar la cantidad de empleados que tenemos, se habla en algún momento que se publique la masa salarial, que se publique la distribución del personal y los distintos componentes, quizás por número de documento, y sería una forma bastante más sencilla, incluso lo hemos planteado en el ámbito de las reuniones que se hicieron y al que fuimos invitados en el Consejo Municipal, que sería mucho más fácil si hay una cuestión de intereses y hay una cuestión legal de por medio, haber planteado en su momento una medida judicial para que ellos nos aclaren, que la justicia aclare si corresponde o no corresponde la publicación de los datos tal cual posteriormente se presentaron. Pero eso desde la parte técnica, que a esta altura no tiene sentido quizás plantearla porque las preguntas son intrascendentes, tal cual lo hemos dicho, tal cual la oposición lo plantea prácticamente en su conjunto. Y digo que me facilita la postura de esta lectura, de esta propuesta, porque la concejal Selmas dice que el intendente necesita que la gente se exprese y busque apoyos en la gente. Para contraponer, esto lo hacen para contraponer la posición del gremio y la posición de la gente. La verdad que esto es pura política. Lo que están planteando acá no es una cuestión de fondo. No estamos discutiendo si sería bueno para la ciudad derogar la cláusula de gobernabilidad, que esto nos permitiría un debate quizá mucho más amplio de cada cosa, pero eso no está planteado acá. La gobernabilidad y la decisión que nosotros tomamos por todos los vecinos de la ciudad, esto no se plantea. Con lo cual, prácticamente, esto se torna en un debate. Si aceptamos que esta propuesta de consulta sea política, la aceptaremos. Nosotros desde ya no estamos de acuerdo que a través del mecanismo de participación popular se quiera incluir una decisión política y se busque el apoyo en la gente a través de este mecanismo que indudablemente no lo es. El mecanismo de búsqueda del apoyo a una gestión es el voto y será el mecanismo que tendrán que pedir oportunamente. Por los motivos expuestos, señor presidente, no vamos a acompañar esta propuesta que ha presentado el bloque mayoritario y nos vamos a mantener al margen. Concejal Llarena. Gracias, señor presidente. A los fines ya de adelantar la posición del bloque, de la negativa a esta insistencia a este proyecto de consulta popular, más allá de ya todo lo que hemos vertido el 23 de junio, cuando tratamos en primera instancia, en ese momento, el proyecto que había de consulta popular, que quedó inconcluso, con uno de los, creo que temas que nosotros también planteamos, que era que había que ver que la justicia, lo más seguro era que no iba a dar lugar a que sean simultáneas una consulta popular con las elecciones PASO de este mes que pasó. Por eso directamente no vamos a hablar sobre ese tema, que ya lo hemos dicho, está en versión taquigráfica, pero sí vamos a ver qué pasó desde aquella fecha, desde el 23 de junio a la fecha que ha reingresado este expediente, y en el ingreso de este expediente viene el fallo que hizo la justicia sobre esa consulta, y más allá que escuché a la miembro informante del oficialismo que hablaba sobre lo que dice el fallo, es como ver si está el vaso medio vacío o medio lleno, uno lo puede ver, pero hay algo que sí no podemos soslayar, que es el final del fallo. El fallo hace varias aseveraciones y hace un cierre y un final. ¿Y por qué digo esto? Cuando lo plantea el fallo, más allá de la primera condición, que creo que Unión por Córdoba fue el único que lo presentó, que fue la personería de quien pedía esa simultaneidad,
que la deja marcada el fallo y la soslaya, porque total se iba a rechazar, hace el tema de la simultaneidad. Y estamos en fecha, por lo que estoy viendo, muy cerca de vuelta de estar dentro de los 60 días, o de más de 60 días que tiene que tener para que se pueda pedir la simultaneidad. Estamos en la raya, no sé si vamos a llegar. Pero más allá de eso, que es verdad que dice el fallo después aclara dos cositas más. Una de esas, que ya lo han expresado, es la naturaleza. Y que son de diferente naturaleza. Y la segunda, que es la confusión que puede crear en el electorado, y el fallo hace hincapié que no es un problema de no colaboración de la justicia, sino que debe cuidar la intención del electorado. Por eso termina cerrando, dice, conforme lo expuesto a la inconveniencia y con ella la negativa de realizar la consulta popular en la misma fecha que las elecciones paso, no debe leerse con una falta de colaboración o cooperación, sino que es responsabilidad absoluta del tribunal el resguardo de las condiciones en que deben desarrollarse los comicios del 13 de agosto y las circunstancias apuntadas sumado al avance, y dice sumado al avance del proceso electoral ya en curso, permiten vislumbrar posibilidades ciertas de que la elección de candidatos a diputados nacionales de llevarse a cabo juntamente con la consulta popular propuesta se vea comprometida y contaminada en su normal desarrollo. Creo que el tema del plazo es como un aditamento, pero creo que ya sentó posición el fallo, haciendo mención al fallo anterior de la Cámara Nacional Electoral del 97, más sumado al antecedente del 2009 de la Junta Electoral. Creo que si se aprueba esta nueva fecha que se propone, no va a surtir efecto este proyecto si es aprobado como ordenanza. Pero más allá de eso, y estoy de acuerdo en algunos argumentos que plantea el oficialismo, que es verdad, no todos los costos se pueden sacar, sino que la municipalidad, si se hace la elección el mismo día, va a tener que afrontar determinados costos. Y es verdad que se podría ahorrar unos costos. También es verdad, yo lo entiendo al oficialismo cuando dice que y porque nos ha pasado en varios años que el electorado tiene que ir hasta 5 veces a votar y ese cansancio al vecino y habría que a lo mejor pegar las 2 elecciones. Pero no podemos soslayar lo que ya dice el fallo. Y creo que si este proyecto sale con esa fecha, va a pasar lo mismo que ya pasó con las PASO. Creo que va a haber un fallo denegando la simultaneidad. Y para eso, sí, nosotros habíamos dicho ya en la primera vez que tratamos este proyecto de que sí estamos de acuerdo en que se haga una consulta popular. Y ahí vamos a las preguntas, que creo que es lo importante. Y creo que, bueno, planteamos también que se haga en fecha distinta una elección, es más, a lo mejor no este año, el año que viene, en un momento en que no haya elecciones para que no tenga un fin electoralista y se use la consulta para eso, sino que la hagamos el año que viene. Y preguntemos de los temas centrales y esenciales que tiene la ciudad de Córdoba, que el vecino es el que más sufre, porque en las preguntas que han dejado, de las 4 que había, las 2 que han dejado, ya lo dijimos la otra vez, la primera pregunta es de orden nacional, no tenemos competencia nosotros, a su vez tenemos legislación vigente propia, que habría que cumplirla, si es que estamos de acuerdo, y por eso nosotros decíamos que las 4 preguntas anteriores directamente se resumían a una. ¿El intendente tiene que cumplir las ordenanzas o no? Creo que esa era la pregunta que había que hacerle al ciudadano, porque las 4 preguntas todas tienen legislación vigente municipal. Más allá que algunos temas son de legislación nacional y no se va a poder resolver a nivel municipal. Pero de las 2 que quedaron, creo que hasta hay decretos del año 2000 y hay ordenanzas del año 2010 y 2015, que las 2 preguntas ya tendrían su normativa vigente y por lo cual no veo el sentido de preguntarlo y por eso seguimos insistiendo en que es ridículo preguntar, es hacer este tipo de preguntas, lo cual no quiere decir que haya que hacerle algún otro tipo de pregunta o sobre los mismos temas de otra manera. Y por eso nosotros habíamos planteado en aquel momento que proponíamos, si se aceptaba, que teníamos preguntas para hacer, no tuvimos encuesta y por eso no acompañamos en aquel momento esa famosa consulta popular
que no fue porque la justicia, nosotros ya lo preveíamos cuando habíamos leído los fallos anteriores, que no iba a ser lugar. Y en este caso creo que la justicia no va a ser lugar, entonces creo que sí estamos en un desgaste haciendo legislativo a algo que creo que tenemos casi certeza de que no va a ser. Lo que sí, y nosotros vamos a seguir tratando de que sí busquemos con el oficialismo y la oposición hacer una consulta popular en otra fecha con temática que pueda resolver la municipalidad y que sea de interés de los vecinos. Por eso hicimos las preguntas en dos temas centrales, creo que casi toda la oposición también está en esa idea de esos dos temas centrales. Uno es la basura, el gran problema que tenemos en la ciudad de Córdoba, y otro es el transporte, una pesada mochila que seguimos cargando los vecinos, más allá de la influencia que pueden tener los subsidios nacionales o no, pero en el servicio que se presta en la municipalidad, en el ámbito municipal, sigue siendo necesario. Y es una buena pregunta para hacerle a los vecinos. ¿Está de acuerdo en cómo se está prestando el servicio o no? Por eso no quiero explayarme más, creo que ya varios han hecho todo. Nosotros no vamos a acompañar este proyecto, pero sí bregamos para que se presenten otros proyectos y se hagan una nueva consulta popular, a lo cual nosotros vamos a incorporar preguntas y nos gustaría que sí, no sé si este año, pero por lo menos el año que viene, se le pregunte a los vecinos sobre los temas centrales que le faltan todavía a la ciudad. Gracias, señor presidente. ¿Algún otro concejal hará uso de la palabra? Concejal Cavallo. Gracias, presidente. Para hacer solamente algunas aclaraciones que tienen que ver con lo que ha manifestado la oposición, opiniones que uno, por supuesto, tiene en cuenta y respeta, pero que evidentemente no compartimos, a falta de criterio a veces político, bienvenido sea un fallo jurídico. Lo que nosotros opinamos al respecto del fallo, que es donde la mayoría ha hecho hincapié para oponerse a esta propuesta, es que además de que hemos atendido los puntos que marca la justicia como fallas de la primera ordenanza, que tienen que ver también, porque aquí no se mencionó, con la capacitación de las autoridades de mesa, con la difusión a la ciudadanía, justamente para que no sea confuso el momento de entrar al cuarto oscuro, y entendiendo nosotros, capaz que a diferencia de otros, que no podemos subestimar al vecino y creer que es tonto, el vecino, si difundimos y capacitamos, no tiene ningún problema en efectuar los dos actos comiciales en un mismo momento, y ahí está el principal de los ahorros, que es el tiempo. Independientemente de que hemos corregido en este nuevo proyecto eso que señala la justicia y que estamos a tiempo de corregir también la falta de tiempo que tuvimos en el primer intento, porque en realidad los 60 días empiezan a correr el día 23 de agosto, el fallo fundamenta en el resto que no mencioné yo, la incompatibilidad con una elección paso, no con una elección general, presidente. La elección paso tiene una naturaleza jurídica y electoral muy distinta a la elección general de elección de autoridades. Es una elección interna, es una elección que cuando no es interna marca pisos de candidatos que tienen que pasar determinado porcentaje para ver si pueden llegar a ser candidatos. Es decir, nosotros leímos y estudiamos profundamente el fallo. No compartimos que en octubre sea lo mismo que en agosto, porque son elecciones distintas y en ningún momento el fallo apunta a que en una elección general también habría incompatibilidad que sí dice que hay en una elección paso. Por eso nosotros vamos a insistir, hemos atendido el fallo y por eso redujimos también la cantidad de preguntas, atendiendo a que la legislatura ha sancionado una ley que declara el transporte esencial. Hemos elegido los dos temas, los dos puntos de mayor conflictividad, y que uno puede pensar que la respuesta puede ser premeditada, anticipada del vecino, que es un sí, pero lo cierto es que no puede ignorar nadie que son dos temas que generan conflicto, porque una de las partes más importantes de la relación jurídica en la prestación de servicios públicos no entiende lo mismo que el gobierno. Y en el medio está el vecino, presidente. En el medio está de rehén el vecino. El que tiene que prestar el servicio no comparte, no está compartiendo las decisiones políticas que nosotros hemos tomado y que además queremos profundizar. En este caso, el tema de las asambleas, que es regular asambleas, no huelga.
Lo que está regulado en la Constitución, en las leyes nacionales del derecho a huelga, no lo toca nadie, presidente. Nosotros lo que queremos es regular el momento de las asambleas y ese sí tiene que contar con la autorización patronal, si lo quieren hacer en horario de trabajo, y si no, pues pueden hacer todas las asambleas que quieran, pero afuera del horario de trabajo, porque hora no trabajada es hora no pagada en el derecho laboral, en Argentina y en China. Así funciona el mundo, presidente. Y eso es lo que queremos nosotros profundizar con respaldo popular, si es que la ciudadanía entiende, igual que nosotros, que estamos en el camino correcto. Y las ordenanzas que están van a ser modificadas e incluso profundizadas, porque la que está vigente es la que dice que la asamblea va en primera hora o en última hora. Pues nosotros, a través de esta consulta, y si el vecino ratifica el rumbo del gobierno, diremos que no hay asamblea en horario de trabajo, presidente, y no va a haber más asamblea en horario de trabajo. Al igual que en el portal de gobierno abierto, que también es un tema que ha llegado a conflicto hasta la justicia, por parte de los otros de la relación jurídica que tienen que prestar el servicio. Y por eso necesitamos preguntarle al vecino si está de acuerdo en lo que estamos haciendo también para profundizarlo. Y no tengan duda, concejal Méndez, que vamos a publicar contrataciones directas y toda la información que tiene que ver con el municipio en la medida que sigamos modernizando y digitalizando este municipio que venía bastante demorado en el tiempo y que por eso nos ha llevado tiempo poder tomar estas medidas. Para nosotros son dos ejes esenciales, presidente, y lo queremos consultar. No hay que tenerle miedo a la consulta al vecino. De hecho, muchos opinan que está bien que se haga la consulta y difieren de la fecha. Son opiniones encontradas. Nosotros creemos que vamos a ahorrar, sí, recursos económicos, pero fundamentalmente el tiempo del vecino. Y para los que dijeron también que buscamos algún rédito electoral con la consulta el mismo día que la elección, presidente, el domingo que pasó no hubo ninguna consulta, presidente, y el resultado fue contundente. No necesitamos réditos electorales aparte. Nosotros queremos aprovechar oportunidades y evitarle tiempo al vecino. Es por eso que vamos a insistir con la aprobación del presente proyecto. Muchas gracias. Concejal Urreta. Señor presidente, primero decirle que el vecino necesita plata, no tiempo. Tenemos 2 años para tratar estas cosas. O sea, el ahorro del tiempo es con fin electoral hacia octubre. Y eso hace mezquino este instrumento. El tiempo, la urgencia del tiempo, no es para el vecino, es claramente electoral hacia octubre. Entonces no pongamos argumentos falaces o sofistas invocando al vecino. Esto va a salir no de nuevo en la justicia federal. Y eso lo sabe el intendente. Es claro, saben que no va a salir aprobado. Solo que quieren seguir con esta puesta en escena porque le reditúa electoralmente pelearse con los sindicatos, utilizando de nuevo al vecino y el tiempo del vecino. O sea, la respuesta es no. Estamos perdiendo el tiempo nosotros y haciéndole perder el tiempo a los vecinos. Y sobre todo gastos, porque podríamos estar debatiendo otras cosas que realmente le cambian la vida al vecino. Lo que sí queda claro es que hay necesidad de los arcos políticos de expresarse sobre las cuestiones políticas de la Carta Orgánica Municipal. De hecho, hay varios proyectos con distintas preguntas. Si realmente hay una necesidad de debatir esto, podemos debatir en serio en actualizar la Carta Orgánica, hacer la reforma política y hacer una consulta a las organizaciones intermedias y trabajar seriamente. El tiempo nadie nos apura. Tenemos 2 años y medio más de mandato para hacerlo. ¿Por qué lo tenemos que hacer antes de octubre o antes del 23 de agosto? Si sabemos, y quiero que quede constancia, no va a salir favorable esto. Y ellos lo saben. No nos corran con el tiempo. Y respecto a la publicación, nosotros este bloque no quiso contestar ningún tipo de chicana. No está publicado todo en la página web. No está la ejecución trimestral del presupuesto. Hace 1 año y medio que no se publica. No está discriminado los trabajos públicos. No está el contrato de la señora Edo. Es decir, hay un montón de cosas que no están. Y nosotros no quisimos plantear este tema, pero escucho al concejal preopinante que quiere hacer esto un mitin político, parecido que estuviera de campaña todavía, y bastardear una herramienta como esta. Entonces, claramente, nosotros lo que decimos, separemos los temas, nadie nos corre, no utilicemos este instrumento por una cuestión electoral cuando sabemos que la justicia nos va a volver a fallar en contra. Creo que el vecino tiene otras necesidades, otros problemas que debemos nosotros atender. Por eso no vamos a ir contestando chicana y vamos a salir ratificando que no vamos a acompañar este proyecto. Concejal Flores. Gracias, señor presidente. Solo para aclarar algunos conceptos vertidos por el concejal Cavallo. Cuando hablamos del fallo, también el fallo hace mención a que el pedido puntual es sobre la elección pasos, no sobre una general,
que eso lo conocemos todos y lo hemos leído todo, pero también el fallo hace hincapié en lo que se llama jurisprudencia. La jurisprudencia es tomar en cuenta fallos anteriores y todo lo que se ha expresado sobre la materia. En esa jurisprudencia ya está el antecedente del año 2009 en el que no se hace lugar a la consulta popular junto con una elección general. Entonces, no quisiera pensar que el proyecto anterior sí fue improvisado, teniendo en cuenta que las pasos tienen naturaleza distintas, pero la general tiene otra naturaleza distinta y la consulta popular otra. Me parece que esto es entrar en una confusión realmente que no es necesaria. Y en cuanto al derecho de huelga o asamblea, podremos estar horas discutiendo la categorización, el concepto. Ahora, si existen decretos y ordenanzas en la ciudad de Córdoba que fueron sancionadas en el periodo pasado respecto a las asambleas, que se intentó avanzar en esto de regularlas y no se pueden aplicar, que me explique entonces por qué no la están pudiendo aplicar. Y ya por último, no lo puedo dejar de mencionar, pero esto de discursos de barricada en un recinto, la verdad es que a mí me deja poco que decir, porque que el concejal Cavallo se adjudique en su partido la victoria o el éxito de la elección pasada realmente es un chiste, ¿no? Pero nada más, presidente, gracias. ¿Algún otro concejal hará uso de la palabra? Concejal Baleán. Señor presidente, nuestro bloque solicita se ponga en consideración el despacho aprobado por mayoría de la Comisión de Legislación General del expediente 6122 que se encuentra en la banca de cada presidente de bloque. El proyecto 6122. Habiendo recibido la propuesta de despacho. Perdón, concejal Flores. Hay un despacho en mayoría y también consta el despacho en minoría para después. Sí. Habiendo recibido la propuesta de despacho de la mayoría y otro por la minoría, si ningún otro concejal hará uso de la palabra, se pone en consideración el despacho del cuerpo en comisión de la mayoría de los expedientes en tratamiento. Lo que estén por la afirmativa se debe expresar. Aprobado por mayoría. Abandonamos el estado del cuerpo en comisión, se pone en consideración en general el despacho de los expedientes en tratamiento. Lo que estén por la afirmativa se debe expresar. Aprobado por mayoría. Aprobado en general se pone en consideración en particular lo que estén por la afirmativa se debe expresarlo. Artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Artículo tercero. Aprobado. Artículo cuarto. Aprobado. Artículo quinto de forma. Aprobado en general y en particular se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Urreta. Señor presidente, debido a la extensión de los plazos del debate del punto anterior, solicito por encontrarse presente aquí en la sala si se puede tratar los expedientes 6192 y 6177, el proyecto de declaración de interés cultural a continuación. Apartamiento de reglamento. Perfecto. Se pone en consideración la moción del concejal Urreta de apartamiento de reglamento. Lo que estén por la afirmativa se debe expresarlo. Aprobado. Vamos al folio 10. Se encuentra reservado en Secretaría expediente interno número 6192. Declarar de interés cultural el ciclo de espectáculos artísticos históricos acordes a la historia. Tiene la palabra el concejal Méndez. Bueno, le cedo la palabra al concejal David Urreta, señor presidente. Concejal Urreta. Gracias, señor presidente. Es para los fines de solicitar el tratamiento sobre tabla del presente expediente. Y si me permite 5 minutos para fundamentar el pedido. Primero agradecerle a la Comisión de Cultura, donde participan activamente todos los bloques, en forma muy abierta y solidaria, por apoyar en comisión este proyecto de declarar de interés cultural el ciclo de espectáculos artísticos históricos acorde a la historia. Lo primero que quiero destacar es la personalidad del periodista Mariano Sarabia, quien tiene la intención semana a semana de llevar la historia a los barrios, sobre todo al CPC Argüello, al Centro Cultural Carena
y a los infernales de Güemes. El primero, una entidad privada, y los dos segundos, sin fines de lucro. Hablar de historia en estos momentos se hace muy difícil, y si a su vez lo combinamos con un espectáculo de música americana, hace que sea más difícil. Las salas son muy chiquitas, son salas para 400 personas, 265, 180. Claramente no es un fin de lucro, claramente es un fin social. Llevar la historia argentina y latinoamericana por toda la ciudad, y en especial en nuestro CPC de Argüello, hace de mérito de que el Consejo Deliberante pueda respaldar este tipo de iniciativas. Habla del acorde a la historia de Cuba, de la historia de Colombia, de Estados Unidos, México y todo lo que es el programa de Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. Es un espectáculo muy lindo, historia y música unido en los barrios. Por eso solicito el tratamiento sobre tabla y la pertinente aprobación del proyecto. Se pone en consideración la moción del concejal Urreta de tratamiento sobre tabla del expediente mencionado. Lo que estén por la afirmativa se debe expresar. Aprobado. Se encuentra el tratamiento expediente interno número 6192-C17. Se pone en consideración en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. Lo que esté por la afirmativa se debe expresar. Aprobado. Aprobado en general y en particular se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Pasamos a un breve cuarto intermedio. Invito a las autoridades de los diferentes bloques invitados a acompañarme para hacer entrega del decreto recientemente aprobado. Se invita al periodista Mariano Sarabia, productor del ciclo Aníbal Medina, grupo musical Calle Vapor, Emiliano Peirone y Fabricio Boreto. Bueno, muchas gracias. 2 minutitos nada más. Quiero decir un par de cosas porque la verdad que valoro muchísimo lo que están haciendo ustedes en la Casa de las Leyes, en la Casa del Pueblo de la Ciudad de Córdoba. Abrir este espacio a la política de la gente no lo hacen todos. Hace pocos meses un funcionario de la legislatura me dijo: te voy a dejar algo muy en claro. Aquí la política la hacen solo los legisladores. Y ustedes están haciendo exactamente lo contrario. Así que me parece que hay que valorarlo, hay que agradecerlo, hay que reconocerlo. Esto que estamos haciendo nosotros tiene varios motivos y varios objetivos. Por un lado, seguir comunicando los periodistas, los comunicadores, porque, como sabe Tomás Méndez muy bien, se nos están cerrando muchísimo los espacios. Hay un cerco informativo y sobre todo en Córdoba está cada vez más concentrado el tema de los medios. Entonces nosotros encontramos en este acceso directo a la comunicación con la gente y sobre todo con el uso del arte, un espacio para seguir comunicando. Segundo, llamar la atención o seguir a lo mejor pregonando en el desierto de que Córdoba es Argentina y de que Córdoba es Latinoamérica. Y además de que tenemos historia, Tito Dómina lo sabe más que nadie, nos siguen queriendo correr con que la historia no sirve, no es importante, ¿no? Rodolfo Walsh ya nos decía, las clases dominantes quieren que el pueblo no tenga historia, porque de esa forma no tenemos mártires ni héroes, no tenemos derrotas ni victorias, se pierden las experiencias y cada lucha empieza de cero. Y sabemos que eso es mentira, sabemos que sí tenemos historia. Entonces es importante para sentirnos latinoamericanos conocer por qué Brasil no tuvo una guerra de independencia, saber quién fue Haya de la Torre, cuál es la relación entre Córdoba y el Perú, ahora que estamos en el centenario de la reforma universitaria, saber lo de Cuba,
Estados Unidos, si no, no entendemos qué pasó la semana pasada en Charlottesville, si no entendemos que el imperio principalmente agrede a sus propios ciudadanos y después a todo el mundo. Entonces esas cosas de Argentina, pareciera que todo es lo mismo, pero si nosotros hablamos realmente de lo que decía Belgrano, vemos que Belgrano coincidía con ustedes en una visión de Argentina productivista, proteccionista, basada en el mercado interno y no en el comercio exterior. Él decía, la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país trae tras de sí necesariamente la ruina de la nación. ¿Qué nos está diciendo hoy Belgrano? Entonces yo sé que aquí la mayoría de ustedes pertenecen a tradiciones nacionales y populares. El radicalismo nace nacional y popular. Hipólito Yrigoyen dice, ¿cómo me van a pedir a mí que esté con Mitre? Es como que me pidan que deje de ser argentino. Yo he estado con Lucas Cavallo, hemos ido a la Casa Radical a dar charlas, a rendirle homenaje al doctor Alfonsín. Lo conozco a Cocó Carranza de hace años, los respeto. Me parece que ustedes pertenecen a una tradición nacional y popular. El doctor Alfonsín decía, el radicalismo tendrá que prepararse, en todo caso, Javier, para perder elecciones, pero nunca para ser un partido de derecha, ni conservador. El peronismo está clarísimo que es nacional y popular, y David Urreta, que es el impulsor de este proyecto, pertenece a una corriente desarrollista. Entonces, termino con esto. Si todos más o menos coincidimos en qué país queremos, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Quizás por esto que dice esta cancioncita nada más, 2 minutos más. Gracias.
Se encuentra observado en la Secretaría de Expedientes Internos en 1177 proyecto de declaración asunto declarar plural el libro penal Trujilla, efeméride, del periodista Roberto Negro Reina. Tiene la palabra el concejal la Uteca. Una publicación online, como les llaman ahora, hecho por la Agencia Córdoba de Cultura, de la obra
muchísimas gracias. Yo soy la viuda de Reina, en nombre de mi hija, en nombre mío, en nombre de la Agencia Córdoba Cultura. ¿Ahora? Dale, bueno, de nuevo muchísimas gracias. En nombre de la Agencia Córdoba Cultura, en nombre de mi hija, yo soy la viuda de Reina, la verdad que un reconocimiento que no me esperaba, que es maravilloso, hace 3 años que ha desaparecido él, y es cierto que fue uno de los grandes periodistas de Córdoba, que ha dejado millares de alumnos diseminados por toda Córdoba, gente que lo adora, así que la verdad que un honor, un placer y la verdad un lujo que haya un concurso de crónicas periodísticas con el nombre de él para que se rescate la memoria. Córdoba es una de las provincias más golpeadas por la dictadura, con la Perla, con un número indeterminado de víctimas, porque si en un lugar donde no se supo nunca exactamente cuántas víctimas hubo en la Perla, con la menor cantidad de sobrevivientes y con una represión que digamos que azotó de punta a punta transversalmente la sociedad, así que es un honor que un concurso que pueda rescatar esa parte tan oscura de Córdoba lleve su nombre. Y por supuesto por el libro, que es una maravilla, los invito a verlo, que es la verdad un compendio de pequeñas crónicas urbanas e históricas que da gusto escribir porque fue una escrita de un tirón prácticamente como tarea de todos los días y que sin embargo son una maravilla periodística. Así que bueno, nada más eso. Muchísimas gracias.